El sol de abril se colaba entre las cortinas de seda del apartamento de lujo en el barrio de Santa Cruz, tiñendo de dorado las paredes blancas donde colgaban fotografías de restaurantes exitosos. Valeria Montes apretó el teléfono entre sus manos temblorosas, leyendo por quinta vez el mensaje que acababa de recibir. No puedo verte esta noche. Reunión importante. Ya sabes cómo es esto. Las mismas palabras de siempre. La misma excusa envuelta en un tono que pretendía ser casual, pero que a ella le atravesaba el pecho como una daga fría. Valeria dejó caer el dispositivo sobre la mesa de mármol de la cocina, donde había estado preparando la cena durante las últimas 2 horas. El aroma del gazpacho andaluz que había perfeccionado especialmente para él llenaba el ambiente, mezclándose con el perfume de jazmín que flotaba desde el balcón. 3 años, susurró para sí misma, contemplando los tomates cherry cortados en perfectas mitades, las aceitunas dispuestas como pequeñas joyas verdes sobre el plato. 3 años, y sigo siendo un plan B. Su reflejo en la ventana le devolvió la imagen de una mujer de 28 años, con el cabello castaño recogido en un moño despreocupado que había tardado 20 minutos en conseguir que pareciera natural. Sus ojos verdes, heredados de su abuela gallega, brillaban con una mezcla de dolor y algo más profundo que comenzaba a emerger desde las profundidades de su alma: cansancio. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de su mejor amiga, Rocío. ¿Cena romántica con el príncipe azul otra vez? Valeria esbozó una sonrisa amarga. Rocío nunca había entendido su relación con Iván del Olmo, el empresario gastronómico más influyente de Andalucía. Para el mundo exterior, Iván era la definición del éxito, dueño de 15 restaurantes de lujo distribuidos entre Madrid, Barcelona y Andalucía, con un valor empresarial estimado en 18 millones de euros. Era portada de revistas económicas, invitado habitual en programas de televisión, donde hablaba de su visión revolucionaria para la alta cocina española. Para Valeria, Iván era complicado. Se conocieron en una cata de vinos en el Hotel Alfonso XIII, cuando ella trabajaba como sous-chef en uno de los restaurantes más exclusivos de Sevilla. Él había aparecido esa noche con su sonrisa perfecta y su traje italiano impecable, rodeado de admiradores que colgaban de cada una de sus palabras. Pero cuando probó el risotto de azafrán que ella había preparado, algo cambió en su mirada. ¿Quién hizo esto?, había preguntado, señalando el plato con una intensidad que la había hecho sonrojar. «Yo», respondió Valeria, sintiendo cómo su corazón se aceleraba bajo aquella mirada penetrante. «Es perfecto», murmuró Iván, acercándose lo suficiente para que ella pudiera percibir el aroma sutil de su colonia. «Tú eres perfecta». Y así comenzó todo. Las llamadas a medianoche, las cenas íntimas en su apartamento, las promesas susurradas entre sábanas de seda italiana. Iván le había abierto un mundo que nunca imaginó: viajes a París para probar en restaurantes con estrellas Michelin, noches en el Real de la Feria donde la presentaba como mi musa culinaria, momentos robados en su oficina del edificio Metropol Parasol, donde planificaban menús que después él presentaría como propios. Pero siempre, siempre, con la misma advertencia: «Esto es especial, Valeria, pero no podemos complicarlo. Mi vida está, ya sabes, es compleja». Al principio, ella había interpretado esa complejidad como una prueba de lo especial que era lo que compartían. ¿No era acaso más romántico un amor que debía mantenerse en secreto? ¿No la hacía sentir especial ser la única que conocía al verdadero Iván, vulnerable y humano detrás de la fachada pública? 3 años después, mientras observaba la cena que había preparado con tanto esmero enfriándose sobre la mesa, Valeria comprendió que había estado viviendo en una fantasía. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Instagram. Iván acababa de publicar una foto desde el restaurante Avantal, brindando con una copa de champán. La ubicación marcaba claramente que estaba a solo 10 minutos de su apartamento, cerrando nuevos proyectos. La vida es bella cuando trabajas por tus sueños. Valeria sintió algo que se rompía dentro de su pecho, como el sonido de cristal al estrellarse contra el suelo. No era solo el dolor de la mentira, sino la humillación de haber sido tan ingenua. Él no estaba en una reunión importante, simplemente había elegido no estar con ella. Se dirigió al baño, donde se miró fijamente en el espejo. Sus ojos verdes ya no brillaban con la admiración ciega que había sentido durante tanto tiempo.
En su lugar, había una determinación fría que la sorprendió a ella misma. Regresó a la cocina, tomó su teléfono y comenzó a escribir. Iván, durante 3 años he estado esperando a que esto se convierta en algo real. He cocinado para ti, he soñado contigo, he guardado tus secretos como si fueran tesoros. Pero esta noche entendí algo. No estoy esperando a que me ames, estoy esperando a que me respetes. Y como eso nunca va a pasar, no voy a seguir esperando más. Envió el mensaje y, sin dudar ni un segundo, bloqueó su número. Después abrió Instagram, Facebook, WhatsApp y fue eliminando cada rastro de Iván del Olmo de su vida digital. Con cada clic, sentía como si estuviera recuperando una parte de sí misma que había perdido hace mucho tiempo. Cuando terminó, se sirvió una copa del vino que había elegido para acompañar la cena, que él nunca compartiría. El Ribera del Duero se deslizó por su garganta como una promesa de libertad. Afuera, las campanas de la Catedral de Sevilla anunciaban las 9 de la noche. Valeria sonrió por primera vez en meses, una sonrisa verdadera que llegaba hasta sus ojos. No sabía que en ese preciso momento, a 10 minutos de distancia, Iván del Olmo acababa de perder la llamada que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. La venganza del destino, pensaría Valeria más tarde, a veces viene disfrazada de autodeterminación. La mañana llegó a Sevilla con el aroma a azahar que flotaba desde los patios del barrio de Santa Cruz, pero Iván del Olmo no lo percibió. Llevaba despierto desde las 4 de la madrugada, mirando fijamente la pantalla de su teléfono móvil, donde el mensaje de Valeria permanecía como una herida abierta en su ego. «No puede estar hablando en serio», murmuró por 10ª vez, paseando por el salón de su ático en la Torre Cajasol como un león enjaulado. Había intentado llamarla 37 veces, 37 tonos que se cortaban automáticamente, confirmando lo impensable. Valeria Montes, la mujer que durante 3 años había estado disponible a cualquier hora del día o de la noche, lo había bloqueado. Su primer instinto había sido la ira. ¿Cómo se atrevía una simple cocinera a darle ultimátums? Él era Iván del Olmo, el hombre que había convertido la gastronomía andaluza en un imperio valorado en 18 millones de euros. Tenía en su agenda personal los números de ministros, celebrities internacionales y los críticos gastronómicos más influyentes de Europa. Pero cuando la ira se desvaneció, llegó algo mucho más perturbador: el miedo. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente, Carmen. «Señor del Olmo, el señor Mendoza quiere hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre el contrato de Marbella». Roberto Mendoza, uno de sus socios más importantes, dueño de la cadena hotelera que albergaba 5 de sus restaurantes más exitosos en la Costa del Sol. Iván frunció el ceño. No tenía nada programado hasta la próxima semana. «Pásemelo», respondió, acomodándose en su silla de cuero italiano. «Iván, necesitamos hablar». La voz de Mendoza sonaba tensa, sin los saludos cordiales habituales. «Anoche recibí una llamada muy interesante». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Iván. «¿De qué hablas, Roberto?» «Parece que alguien ha estado filtrando información sobre nuestras operaciones. Información muy específica sobre márgenes de ganancia, proveedores exclusivos y, bueno, ciertas irregularidades en nuestros contratos laborales». El mundo de Iván se tambaleó. Esa información era altamente confidencial, conocida solo por él, y un círculo muy reducido de personas de confianza. «Eso es imposible», balbuceó. «Nuestros sistemas de seguridad son impenetrables». «No hablo de sistemas, Iván. Hablo de personas. Personas que han tenido acceso a información privilegiada durante, digamos, 3 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Iván sintió cómo la realización lo golpeaba como un puño en el estómago. Valeria había estado presente en incontables reuniones, había escuchado conversaciones telefónicas, había visto documentos sobre la mesa de su oficina mientras él trabajaba y ella cocinaba para las cenas de negocios privadas. «Roberto, te aseguro que...» «Escucha bien, Iván». La voz de Mendoza se había vuelto glacial. «No sé qué tipo de relación tenías con esa mujer, pero si esto llega a los medios o a las autoridades, todos nos hundimos contigo. El board se reunirá pasado mañana para evaluar si continuamos con la asociación». La línea se cortó, dejando a Iván en un silencio que le resultó más aterrador que cualquier grito.
Se dirigió a la ventana que daba a la ciudad que había conquistado con su ambición y astucia. Sevilla se extendía bajo el sol matutino como un tapiz dorado, pero por primera vez en años no se sintió como su rey. Su teléfono personal vibró. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Saludos, señor del Olmo. Soy periodista de El Correo de Andalucía. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre las denuncias anónimas que hemos recibido respecto a las condiciones laborales en sus restaurantes. ¿Tendría tiempo para una entrevista esta tarde? Las manos de Iván temblaron. Una denuncia anónima. El timing era demasiado perfecto para ser coincidencia. Llamó a Carmen de inmediato. Necesito que canceles todas mis citas de hoy y quiero el número privado de Valeria Montes. Ahora. Señor, ya intenté contactar con la señorita Montes esta mañana para confirmar el menú de la cena de esta noche con los inversores japoneses. Su número aparece como inexistente. Iván cerró los ojos. La cena con los japoneses. Había olvidado por completo que Valeria siempre se encargaba de planificar el menú para esas ocasiones especiales. Sus platos habían sido fundamentales para cerrar algunos de los contratos más importantes de su carrera. ¿Qué quiere decir con inexistente? Que el número que teníamos registrado ya no está operativo, señor, como si hubiera sido dado de baja. Una nueva realización lo golpeó. Valeria no solo lo había bloqueado a él, había cambiado completamente su número de teléfono. El resto de la mañana transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. 2 socios más lo llamaron con preocupaciones sobre rumores que comenzaban a circular gradualmente en círculos profesionales. Su equipo de relaciones públicas le informó que varios influencers gastronómicos habían empezado a hacer comentarios ambiguos sobre prácticas cuestionables en el sector de alta cocina. Y lo más alarmante de todo, su chef ejecutivo del restaurante principal había renunciado por la mañana, llevándose consigo a 2 de los sous-chefs más talentosos. Al cabo de una semana, las grietas se habían convertido en fisuras visibles. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el Guadalquivir, Iván se encontró en su oficina, rodeado de contratos que necesitaba revisar, llamadas que debía devolver y crisis que debía gestionar. Por primera vez en años, se sentía completamente solo. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía que guardaba ahí desde hacía meses. Era de una noche en su apartamento, cuando Valeria había preparado una cena para celebrar la apertura del restaurante en Granada. En la imagen, ella sonreía genuinamente mientras sostenía una copa de vino, sus ojos verdes brillando con una felicidad que él había dado por sentada. Ahora, observando esa sonrisa, se dio cuenta de algo que lo aterró más que cualquier crisis financiera. No recordaba la última vez que la había visto sonreír así cuando estaban juntos. Su teléfono sonó una vez más. Esta vez era su abogado. Iván, tenemos un problema. Acaban de presentar una demanda colectiva contra la empresa. Los empleados alegan explotación laboral y hay documentos muy específicos que respaldan sus acusaciones. Documentos que deberían ser confidenciales. Iván colgó sin responder. Se recostó en su silla y por primera vez en su vida adulta sintió algo que había creído superado desde la infancia. Vulnerabilidad absoluta. En algún lugar de la ciudad, Valeria Montes estaba viviendo su primera semana de libertad en 3 años, y él, el hombre que creía controlar todo, estaba descubriendo que había perdido lo único que realmente importaba, la lealtad de la mujer que conocía todos sus secretos. El imperio que había construido con manipulación y control comenzaba a resquebrajarse lentamente, y las grietas llevaban el nombre de una mujer que había decidido escribir su propia historia. El tren regional que conectaba Sevilla con A Coruña serpenteaba a través del paisaje español, mientras Valeria observaba por la ventanilla cómo las tierras doradas de Andalucía daban paso gradualmente a los verdes intensos de Galicia. En su regazo descansaba una maleta pequeña que contenía apenas lo esencial, algunas mudas de ropa, sus cuchillos de cocina profesionales y la receta manuscrita de su abuela para el pulpo a la gallega. Había tomado la decisión una semana después del bloqueo, después de pasar días enteros sintiendo una mezcla extraña de terror y liberación. Por primera vez en 3 años, no esperaba el sonido de su teléfono, no se preguntaba si Iván la llamaría, no planificaba su día en función de sus posibles planes. El silencio era tan absoluto que había resultado ensordecedor.
Su hermana Macarena había intentado disuadirla cuando la llamó para anunciarle su partida. «Valeria, no puedes huir a Galicia cada vez que tienes una crisis», le había dicho desde Barcelona, donde trabajaba como arquitecta. «Madrid está lleno de oportunidades para chefs talentosos. Puedo presentarte contactos». «No estoy huyendo, Maca», había respondido Valeria, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Estoy volviendo a casa». Y era cierto. La decisión no nacía del miedo, sino de una necesidad profunda de reconectarse con quien había sido antes de perderse en la sombra de Iván del Olmo. El tren llegó a la estación de Betanzos cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores que ningún restaurante de lujo podría replicar en un plato. Valeria respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire húmedo y salado que había extrañado más de lo que se atrevía a admitir. Su abuela Estrella la esperaba en el andén, envuelta en un chal de lana negra que había tejido ella misma décadas atrás. A los 75 años, seguía siendo una mujer imponente, con el cabello plateado recogido en un moño severo y unos ojos azules que parecían capaces de leer el alma. «Así que finalmente has decidido recordar el camino a casa», dijo Estrella con una sonrisa que desmintió la severidad de sus palabras, abrazando a su nieta con una fuerza que la sorprendió. «Abuela, yo... No hace falta explicar nada, miña nena. Las mujeres de esta familia siempre hemos sabido cuándo es hora de volver a nuestras raíces». Durante el trayecto en el viejo Citroën de su abuela hacia la casa familiar en Osa Dos Ríos, Valeria sintió cómo algo dentro de su pecho comenzaba a relajarse. El paisaje rural salpicado de hórreos y casas de piedra le recordó quién había sido antes de mudarse a Sevilla en busca de sus sueños culinarios. La casa de Estrella permanecía exactamente como la recordaba, una construcción de piedra del siglo XVIII rodeada de un jardín donde crecían hierbas aromáticas, tomates y los mejores pimientos del Padrón de toda la región. El aroma que emanaba de la cocina la transportó inmediatamente a su infancia. «Hice caldo gallego», anunció Estrella mientras entraban. Sabía que vendrías hambrienta de comida de verdad. Esa noche, sentadas alrededor de la mesa de roble macizo que había pertenecido a 4 generaciones de mujeres, Valeria le contó a su abuela toda la historia. Habló de Iván, de los 3 años perdidos, de las promesas vacías y de la humillación constante disfrazada de amor especial. Estrella escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo o apretando los labios cuando los detalles se volvían particularmente dolorosos. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente la anciana cuando Valeria terminó de hablar. «No lo sé», admitió Valeria. «Por primera vez en años, no tengo un plan». «Bien», respondió Estrella, sorprendiéndola. «Los mejores platos nacen cuando dejas que los ingredientes te guíen, no cuando fuerzas una receta que no funciona». Al día siguiente, Valeria despertó antes del amanecer por primera vez en meses, sin la ansiedad oprimiéndole el pecho. Se dirigió al jardín de su abuela, donde comenzó a recolectar hierbas frescas sin un propósito específico, simplemente disfrutando del tacto de la tierra húmeda bajo sus dedos. Estrella apareció con 2 tazas de café humeante. «¿Sabes por qué tu abuelo se enamoró de mí?», preguntó sentándose en el banco de madera que él había construido décadas atrás. Valeria negó con la cabeza, curiosa por escuchar una historia que nunca le habían contado. Porque cuando cocinaba no lo hacía para impresionarlo. Cocinaba porque amaba cocinar. Y eso, dijo Estrella señalando hacia la cocina, eso era irresistible. ¿Cuándo perdí eso, abuela? Cuando empezaste a cocinar para alguien que nunca iba a valorar tu arte, solo tu utilidad. Las palabras de su abuela resonaron en Valeria con la fuerza de una revelación. Durante los últimos 3 años, cada plato que había preparado había sido una súplica silenciosa por la atención y el amor de Iván. Había perdido la pureza de su pasión, transformando su don en una herramienta de supervivencia emocional. Esa tarde, mientras paseaba por el mercado local de Betanzos, Valeria sintió algo que había olvidado. Inspiración genuina. Los pimientos rojos brillantes, las sardinas plateadas recién pescadas, el queso de Arzúa que una vendedora le ofreció probar con una sonrisa maternal. Todo parecía susurrarle posibilidades. Compró ingredientes sin un menú específico en mente, dejándose guiar por el instinto que había estado dormido durante tanto tiempo. De regreso a casa, se dirigió a la cocina de su abuela y comenzó a cocinar, no para impresionar a nadie, no para demostrar nada,
simplemente porque su alma le pedía crear. El resultado fue una empanada de zamburiñas con un toque personal que nunca había intentado antes, un aliño de hierbas silvestres que había recolectado esa mañana. Cuando Estrella la probó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahí está mi nieta», murmuró, «la verdadera Valeria. Te había extrañado». Esa noche, mientras escuchaba el sonido de las olas del Atlántico a lo lejos, Valeria comprendió que había comenzado un viaje que no tenía que ver con huir de Iván, sino con encontrarse a sí misma. No sabía que a 500 kilómetros de distancia, el imperio de su examante se desmoronaba gradualmente, socio a socio, contrato a contrato. Y no sabía que al día siguiente, su camino se cruzaría con el de un hombre que le enseñaría que el amor verdadero no exige que te pierdas, sino que te encuentres. La mañana del cuarto día en Galicia amaneció envuelta en una niebla densa que convertía el paisaje en algo casi mágico. Valeria despertó con una energía que no había sentido en años, como si cada hora lejos de Sevilla fuera devolviéndole una parte de sí misma que había olvidado que existía. Después del desayuno con su abuela, tostadas con mermelada casera de arándanos y café que sabía a infancia, decidió caminar hasta el faro de Cabo Prior. Necesitaba respirar el aire salado del Atlántico y ordenar sus pensamientos sobre qué hacer con su vida ahora que había cerrado definitivamente el capítulo de Iván. El sendero serpenteaba entre eucaliptos y pinos, con el sonido constante de las olas rompiendo contra los acantilados como banda sonora de su reflexión. Llevaba su vieja cámara analógica, un regalo de cumpleaños de su abuelo que había redescubierto en su antigua habitación. No había hecho fotografías en años, otra pasión que había abandonado cuando su mundo se redujo a complacer a Iván. Estaba concentrada, ajustando el enfoque para capturar un rayo de sol que se filtraba entre la niebla, cuando escuchó una voz masculina a sus espaldas. «Perdona, ¿podrías moverte un poco hacia la izquierda?» Se giró sorprendida y se encontró con un hombre de unos 35 años, alto, con el cabello castaño despeinado por el viento marino y barba de varios días. Vestía un jersey de lana gruesa, color crema y jeans desgastados. Tenía una cámara profesional colgando del cuello y una expresión concentrada pero amable. «¿Disculpa?», preguntó Valeria confundida. Él sonrió, y cuando lo hizo se formaron pequeñas arrugas alrededor de sus ojos castaños que le dieron un aire cálido y genuino. «Lo siento, no pretendía sonar grosero. Es que estás exactamente en el ángulo perfecto para la fotografía que necesito, pero no quiero incomodarte. Solo necesitaría que te corrieras un poquito para capturar mejor la luz». Valeria miró a su alrededor, dándose cuenta de que efectivamente estaba bloqueando su vista hacia el faro. «Oh, por supuesto. Lo siento, no me había dado cuenta». Se movió hacia un lado, pero en lugar de continuar con su camino, se quedó observando cómo él trabajaba. Había algo hipnótico en la manera en que se movía alrededor del paisaje, buscando el ángulo perfecto, esperando pacientemente el momento exacto cuando la luz fuera la ideal. «¿Eres fotógrafo profesional?», preguntó curiosa. Él bajó la cámara y la miró con una expresión pensativa. «Digamos que estoy en proceso de recordar por qué empecé a hacer esto», respondió con una sonrisa enigmática. «Soy Lucas Aranda, por cierto». «Valeria Montes», se presentó ella sintiendo una inexplicable comodidad con este extraño. «¿También estás redescubriendo algo, Valeria Montes?», preguntó Lucas con una perspicacia que la sorprendió. «¿Qué te hace pensar eso? Llevas una cámara que no has usado en años, juzgando por cómo la sostienes. Tienes mirada de ciudad, pero caminas por aquí como si estuvieras redescubriendo un hogar perdido». Y añadió con una sonrisa traviesa, «Nadie viene a Cabo Prior en una mañana tan gris, a menos que necesite espacio para pensar». Valeria se echó a reír, una risa espontánea que la sorprendió a ella misma. «Eres muy observador para ser un extraño. Es una deformación profesional. O era. Trabajaba en Madrid, fotografía comercial principalmente. Retratos corporativos, eventos, ese tipo de cosas que pagan bien pero que vacían el alma poco a poco». «¿Y qué te trajo a Galicia?». Lucas guardó silencio por un momento, mirando hacia el horizonte donde el mar se fundía con el cielo gris. «Una crisis existencial muy cliché, para ser honesto. Llevaba 10 años fotografiando sonrisas falsas para revistas de lujo y un día me levanté y no pude recordar la última vez que había capturado algo que realmente me emocionara». Valeria sintió un nudo en el estómago.
Las palabras de Lucas resonaron con su propia experiencia de una manera que le resultó casi dolorosa. ¿Y encontraste lo que buscabas aquí? Estoy empezando a creer que sí, respondió él, pero esta vez no estaba mirando el paisaje, sino a ella. Hubo un momento de silencio cómodo entre ambos, solo interrumpido por el sonido de las gaviotas y las olas. ¿Te gustaría que te enseñe algunos lugares que quizás no conozcas?, preguntó Lucas de repente. Llevo 5 semanas aquí y he descubierto rincones increíbles que ni los guías turísticos mencionan. Valeria dudó. Su primera reacción fue declinar educadamente. Acababa de salir de una relación devastadora y lo último que necesitaba era complicaciones. Pero había algo en la manera en que Lucas la miraba, sin expectativas, sin presión, solo con curiosidad genuina, que la tranquilizó. «Me encantaría», respondió, sorprendiéndose a sí misma. Pasaron el resto de la mañana explorando calas escondidas y senderos olvidados. Lucas tenía una manera única de ver el mundo, encontrando belleza en detalles que otros pasarían por alto. La textura de una roca pulida por siglos de olas, el contraste entre el verde intenso de los helechos y el gris del granito, la danza de la luz filtrada entre las hojas de los eucaliptos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de fotografiar paisajes?, le preguntó mientras se sentaban en una roca a compartir el agua que él había traído. ¿Qué? Que no tienes que pedirles que finjan ser algo que no son. Las montañas son montañas, el mar es el mar. No hay máscaras, no hay poses, solo autenticidad pura. Valeria sintió algo que se removía en su interior. Hacía tanto tiempo que no conversaba con alguien que no esperara nada de ella, que no la juzgara, que simplemente disfrutara de su compañía. «Yo era chef», dijo de repente, sin saber por qué sentía la necesidad de compartir eso. ¿Era? ¿Ya no cocinas? Estoy redescubriendo qué significa cocinar para mí, no para otros. Lucas asintió como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. Es gracioso cómo podemos perder de vista la esencia de lo que amamos cuando empezamos a hacerlo para satisfacer las expectativas de otros, ¿verdad? Cuando comenzó a lloviznar al mediodía, Lucas la acompañó hasta la casa de su abuela. En el camino, Valeria se sintió más ligera de lo que había estado en años. No habían hablado de romance ni de planes futuros. Simplemente habían compartido una mañana auténtica, sin pretensiones ni agendas ocultas. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana?», preguntó Lucas antes de despedirse. «Conozco un pequeño restaurante en Ferrol donde preparan la mejor caldeirada de toda la costa». Valeria sonrió, sintiendo mariposas en el estómago por primera vez en años por las razones correctas. «Me encantaría», respondió y esta vez no hubo dudas en su voz. Mientras lo veía alejarse por el sendero de piedra, Valeria comprendió que la vida tenía una manera curiosa de presentar nuevas posibilidades justo cuando creías que habías perdido la capacidad de sorprenderte. La cena en el pequeño restaurante de Ferrol se extendió hasta bien entrada la noche, con Lucas y Valeria perdidos en conversaciones que fluían con la naturalidad de 2 ríos que se encuentran después de recorrer caminos separados. El lugar era exactamente como Lucas había prometido, auténtico, sin pretensiones, con mesas de madera desgastada por décadas de historias compartidas y el aroma del mar impregnado en cada rincón. «Tienes que probar esto», dijo Valeria, ofreciéndole un bocado de la caldeirada que había estado elogiando durante los últimos 10 minutos. «Es diferente a cualquier cosa que haya probado en Andalucía». Lucas aceptó la cucharada que ella le tendía y por un momento sus miradas se encontraron por encima del gesto íntimo. Valeria sintió un rubor subir por sus mejillas, pero no apartó la vista. Había algo en los ojos de Lucas que la tranquilizaba y la emocionaba al mismo tiempo. «Está increíble», admitió él saboreando lentamente. «Pero tengo curiosidad. ¿Cómo lo harías tú?». La pregunta la tomó por sorpresa. Durante 3 años, nadie le había preguntado cómo haría ella las cosas. Iván simplemente tomaba sus ideas y las presentaba como propias, o las descartaba sin explicación. Bueno, comenzó Valeria sintiendo una timidez inusual. «Añadiría un toque de azafrán de La Mancha, muy sutil, y quizás unas gotas de aceite de oliva virgen extra al final, para realzar el sabor del rape sin enmascarar la frescura del caldo». Lucas sonrió, pero no era la sonrisa condescendiente que había aprendido a reconocer en Iván. Era genuina, interesada. «¿Siempre has querido ser chef?» «Desde que tengo memoria»,
respondió Valeria sintiendo cómo algo dentro de ella se relajaba. Mi abuela dice que cuando tenía 5 años ya la seguía por toda la cocina, preguntando por qué usaba esta hierba y no aquella, por qué cortaba las verduras de cierta manera. Era como si tuviera una necesidad física de entender cómo la comida podía transmitir emociones. ¿Y qué te llevó a Sevilla? La pregunta inevitable. Valeria tomó un sorbo de su albariño, sintiendo cómo el vino fresco le daba valor para ser honesta. Un sueño, o lo que creí que era un sueño, comenzó lentamente. Quería trabajar en restaurantes de alta cocina, ganar reconocimiento, quizás abrir mi propio lugar algún día. Sevilla parecía el lugar perfecto. Turismo gastronómico en auge, tradición culinaria rica, oportunidades. ¿Y qué pasó? Me perdí en el camino, admitió sorprendida por lo fácil que era hablar con Lucas. Conocí a alguien que me hizo creer que mi talento solo tenía valor si él le daba forma. Poco a poco, dejé de cocinar para expresarme y empecé a cocinar para sobrevivir emocionalmente. Lucas extendió su mano por encima de la mesa, rozando suavemente la de ella. El gesto fue tan natural que Valeria no se apartó. ¿Sabes lo que más admiro de la fotografía analógica?, preguntó él, cambiando sutilmente de tema al darse cuenta de que ella necesitaba un respiro emocional. ¿Qué? Que no puedes borrar los errores. Cada foto que tomas es definitiva. Eso te obliga a ser más consciente, más presente. En el mundo digital, tomamos cientos de fotos pensando que ya las perfeccionaremos después, pero con película, cada disparo cuenta. Valeria comprendió la metáfora inmediatamente. Como cocinar sin recetas escritas, solo confiando en el instinto y la experiencia. Exacto. Después de la cena, caminaron por el puerto de Ferrol mientras la luna llena se reflejaba en las aguas tranquilas. Lucas llevaba su cámara analógica, pero no la usó. En lugar de eso, parecía estar viviendo el momento completamente presente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Valeria cuando llegaron al malecón. Por supuesto. ¿Por qué decidiste hablarme ayer en el faro? Podrías haber esperado a que me fuera. Lucas se detuvo y la miró directamente a los ojos. Porque cuando te vi con esa cámara, había algo en tu postura que reconocí. La manera en que la sostenías, como si fuera algo precioso que habías perdido y acabaras de reencontrar. Y cuando te pedí que te movieras, en lugar de molestarte, te quedaste a observar cómo trabajaba. Eso me dijo que entendías lo que significa buscar la belleza genuina. El corazón de Valeria se aceleró. Hacía tanto tiempo que nadie la veía realmente, que sus palabras la conmovieron profundamente. Lucas, yo acabo de salir de una relación muy complicada. No sé si estoy lista para... Él alzó una mano suavemente, interrumpiéndola. No te estoy pidiendo nada, Valeria. Solo, ¿podríamos seguir conociéndonos? Sin presión, sin expectativas. Solo dos personas que están redescubriendo qué los hace felices. La honestidad en su voz era tan palpable que Valeria sintió lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, alguien le ofrecía algo sin condiciones, sin agenda oculta. Me gustaría mucho, susurró. ¿Qué tal si mañana me dejas fotografiarte mientras cocinas?, propuso Lucas. No para publicar ni nada así, solo porque creo que serían imágenes hermosas. Tú redescubriendo tu pasión, yo redescubriendo la mía. Valeria asintió, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Anticipación pura, sin ansiedad, sin miedo al juicio. Cuando Lucas la llevó de regreso a casa de su abuela, se despidieron con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo socialmente apropiado. Valeria sintió el aroma de su colonia, fresca con notas de cedro y mar, y por primera vez en su vida adulta, un perfume masculino no le recordó promesas rotas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación de su infancia, Valeria encontró en el cajón de su mesita de noche un cuaderno viejo que había usado para anotar recetas cuando era adolescente. Las páginas amarillentas estaban llenas de experimentos culinarios, ideas locas, combinaciones que había soñado probar. Se quedó despierta hasta las 2 de la madrugada, escribiendo nuevas recetas que le venían a la mente, inspiradas no por la necesidad de impresionar a alguien, sino por la pura alegría de crear. Por primera vez en 3 años, se durmió sonriendo, y a 500 kilómetros de distancia, Iván del Olmo pasó otra noche en vela, esta vez reunido con abogados y contadores, viendo cómo 2 socios más anunciaban su retirada de la sociedad.
El edificio de cristal que había simbolizado su éxito ahora se sentía como una prisión transparente. La diferencia entre ambas noches era la diferencia entre vivir y simplemente sobrevivir. La cocina de la abuela Estrella se había transformado en un estudio improvisado cuando Lucas llegó a media mañana, cargando 2 bolsas con equipo fotográfico y una sonrisa que iluminaba su rostro. Valeria había madrugado para ir al mercado de Betanzos, donde había seleccionado cuidadosamente los mejores ingredientes. Percebes recién traídos de las rías, grelos tiernos que aún conservaban gotitas de rocío y una dorada que el pescadero había apartado especialmente para ella. «Buenos días, joven», saludó Estrella a Lucas con una mirada evaluativa que hizo sonreír a Valeria. «Así que tú eres el fotógrafo que tiene a mi nieta levantándose antes que los gallos». «Es un placer conocerla, señora Estrella», respondió Lucas con una cortesía genuina que claramente impresionó a la anciana. «Su cocina es perfecta para lo que tenemos planeado». Murmuró Estrella, pero Valeria notó el brillo de aprobación en sus ojos azules. «Estaré en el jardín si me necesitan». «Y Lucas», añadió antes de salir, «trata bien a mi nieta». Cuando se quedaron solos, Lucas comenzó a desempacar su equipo, mientras Valeria disponía los ingredientes sobre la mesa de madera centenaria. Había algo profundamente íntimo en prepararse para cocinar, mientras él ajustaba la iluminación y probaba ángulos, como si estuvieran creando algo juntos, sin necesidad de palabras. «¿Lista?», preguntó Lucas, cámara en mano. «¿Sabes? Hace años que no cocino sin pensar en el resultado final», confesó Valeria, atándose el delantal que había pertenecido a su madre. «Siempre era. ¿Le gustará a Iván? ¿Impresionará a sus socios? ¿Será lo suficientemente sofisticado? Hoy solo cocina para ti», dijo Lucas suavemente. «Yo estaré aquí, pero pretende que soy invisible». Valeria comenzó limpiando los percebes con movimientos precisos pero relajados. El sonido del agua corriendo y el suave clic de la cámara de Lucas se convirtió en una sinfonía reconfortante. Por el rabillo del ojo, lo veía moverse por la cocina con la gracia de un bailarín, capturando momentos que ella ni siquiera sabía que estaba creando. «Cuéntame sobre este plato», pidió Lucas mientras enfocaba sus manos trabajando con los grelos. «Es una receta que mi abuela me enseñó cuando tenía 10 años, pero que nunca me atreví a preparar en Sevilla», explicó Valeria, sintiendo cómo las palabras fluían naturalmente. «Grelos con percebes y dorada. Es humilde, supongo. No es el tipo de plato que aparece en revistas de gastronomía de lujo. ¿Por qué no? Porque Iván decía que mi cocina provinciana no tenía lugar en su mundo de alta gastronomía». Lucas dejó de fotografiar por un momento. «¿Sabes lo que veo cuando te miro cocinar?», preguntó acercándose lo suficiente para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Veo a alguien que entiende que los mejores momentos nacen de la simplicidad auténtica, no de la complicación forzada». Valeria sintió algo que se descongelaba en su pecho. Continuó cocinando, pero ahora había una nueva energía en sus movimientos. Lucas capturó el momento exacto en que ella probó el caldo y sonrió involuntariamente. El instante cuando añadió un pellizco de sal marina, siguiendo solo su instinto, la concentración casi meditativa en su rostro mientras doraba la pescada. «¿Puedo contarte algo?», preguntó Valeria mientras servía el plato en 2 cuencos de cerámica artesanal. «Por supuesto. Durante 3 años nunca cociné un solo plato solo para mí. Siempre era para impresionar a alguien más, para demostrar algo, para ser digna de, no sé, de amor, supongo». Lucas dejó la cámara en la mesa y la miró directamente. «Valeria, lo que acabas de crear aquí es arte puro, no porque sea complejo o innovador, sino porque sale directamente de tu alma. Eso es algo que no se puede enseñar ni fingir». Cuando probaron juntos el plato, sentados en la mesa donde 4 generaciones de mujeres habían compartido comidas, Valeria experimentó algo que había olvidado que existía: orgullo genuino por su trabajo. «Esto está extraordinario», murmuró Lucas, cerrando los ojos para saborear mejor. «Es como si pudieras saborear la historia de esta casa, el amor de tu familia, tu propia redención». En ese momento, el teléfono de Valeria comenzó a sonar insistentemente. Era un número que no reconocía, pero cuando contestó, escuchó una voz familiar que hizo que su estómago se contrajera. «Valeria, por favor, no cuelgues. Es Carmen, la asistente del señor del Olmo». Valeria miró a Lucas,
quien inmediatamente notó el cambio en su expresión. «¿Qué quieres, Carmen?» «Valeria, está todo muy mal aquí. El señor del Olmo ha perdido 5 contratos importantes estas 2 semanas. Los socios están retirando sus inversiones gradualmente y hay rumores persistentes de una investigación fiscal. Él necesita hablar contigo. Yo no tengo nada que ver con sus problemas», respondió Valeria con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Por favor, él dice que tú tienes información que podrías haber compartido con personas equivocadas. Está desesperado, Valeria. Dice que si no hablas con él pronto, tendrá que considerar medidas legales». Lucas, que había estado escuchando, se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. «Dile a Iván que si quiere hablar conmigo, puede contratar un abogado», dijo Valeria, y cortó la llamada. Sus manos temblaban ligeramente, pero había algo diferente en su miedo. Ya no era el terror paralizante de antes, sino la adrenalina de alguien que finalmente había decidido defenderse. «¿Estás bien?», preguntó Lucas con genuina preocupación. «Mejor de lo que he estado en años», respondió Valeria sorprendiéndose a sí misma. «Por primera vez, no siento la necesidad de arreglar sus problemas o cargar con su culpa. ¿Qué va a pasar ahora?». Valeria miró alrededor de la cocina, donde había redescubierto su pasión, luego a Lucas, cuyos ojos reflejaban apoyo incondicional, y finalmente hacia el jardín donde su abuela cultivaba la sabiduría junto con las hierbas aromáticas. «Ahora voy a vivir mi vida», declaró con una determinación que resonó en cada palabra. «Y si Iván quiere guerra, descubrirá que ya no está luchando contra la mujer sumisa que él creó. Está luchando contra la mujer que siempre estuve destinada a ser». Lucas sonrió y alzó su cámara una vez más. «¿Puedo capturar este momento? Porque creo que acabas de encontrar tu verdadero poder». El clic de la cámara resonó como el disparo de inicio de una nueva vida. El despacho de abogados Herrera y Asociados, en el centro de Sevilla, había visto muchas crisis empresariales, pero la urgencia en la voz de Iván del Olmo, cuando concertó la reunión de emergencia, había alarmado incluso a Eduardo Herrera, un hombre curtido en batallas legales durante 30 años. «Iván, siéntate», le dijo Herrera cuando lo vio entrar como un huracán en la elegante sala de juntas. «Necesitas calmarte antes de que podamos hablar de soluciones». «¿Calmarme?». Iván se pasó las manos por el cabello que por primera vez en años no estaba perfectamente peinado. «Eduardo, en 2 semanas he perdido 6 socios, 5 contratos multimillonarios y tengo a Hacienda programando una auditoría rutinaria para el próximo mes. ¿Cómo quieres que me calme?». Herrera abrió un expediente grueso sobre la mesa. «Hablemos de los hechos. Según mis investigadores, las filtraciones comenzaron exactamente hace 15 días. Información muy específica sobre tus márgenes de ganancia, contratos con proveedores y ciertas irregularidades fiscales que solo conocían personas de tu círculo más íntimo». «Ya te dije quién fue», gruñó Iván. «Valeria Montes. Durante 3 años tuvo acceso a información confidencial, comidas de negocios en mi apartamento, llamadas que escuchó, documentos que vio. El problema, Iván, es que no tenemos ni una sola prueba de que ella haya filtrado nada. Ni emails, ni llamadas, ni transferencias de dinero. Nada. Pero ¿quién más podría ser?». Herrera se recostó en su silla, estudiando a su cliente con la mirada clínica de alguien que había visto caer muchos imperios. «¿Has considerado la posibilidad de que tus problemas no tengan nada que ver con Valeria Montes? ¿Qué quieres decir? ¿Que quizás el castillo de naipes que construiste se está cayendo por su propio peso? Las investigaciones preliminares muestran irregularidades que se remontan a años atrás, facturas falsas, empleados en condiciones precarias, evasión fiscal sistemática». Iván se levantó bruscamente, paseando por la habitación como un animal enjaulado. «Todo eso es normal en el sector. Todos lo hacemos. Pero no todos tienen enemigos dispuestos a exponer sus secretos. Y créeme, Iván, tienes muchos enemigos. Ex socios que despediste sin contemplaciones, proveedores a los que estafaste, empleados que maltrataste». La verdad de esas palabras golpeó a Iván como un puñetazo. Durante años había creído que su éxito se debía a su brillantez empresarial, pero la realidad era que había construido su imperio sobre una montaña de traiciones, mentiras y abusos de poder. «¿Qué opciones tengo?», preguntó finalmente, desplomándose en la silla. «Legalmente, pocas. Si Hacienda encuentra pruebas de lo que sospechamos, podrías enfrentar multas que acabarían con tu empresa
y posiblemente cargos penales. Y extralegalmente, Herrera lo miró con desaprobación. No voy a ser parte de nada ilegal, Iván. Mi consejo es que te centres en minimizar el daño, no en buscar venganza contra una mujer que probablemente no tiene nada que ver con tus problemas reales. Cuando Iván salió del despacho, el sol de mediodía lo cegó momentáneamente. Sevilla bullía de vida a su alrededor, pero él se sentía completamente desconectado del mundo que una vez había dominado. Su teléfono vibró constantemente con llamadas de acreedores, periodistas y ex-socios furiosos, pero ya no tenía energía para contestar. Condujo sin rumbo hasta encontrarse en el barrio de Santa Cruz, frente al edificio donde Valeria había vivido durante sus 3 años juntos. El apartamento que él había pagado, donde ella había cocinado para él centenares de noches, donde había creído que controlaba cada aspecto de su vida. Se quedó allí sentado en su BMW negro, observando las ventanas vacías del tercer piso, cuando una realización lo golpeó con la fuerza de un tsunami. No echaba de menos a Valeria como mujer, echaba de menos el control que había ejercido sobre ella. Durante 3 años, ella había sido su refugio seguro, la única persona en su vida que no lo desafiaba, que no cuestionaba sus decisiones, que estaba disponible cuando él lo necesitaba. No había sido amor lo que sentía por ella, había sido adicción al poder. Su teléfono sonó. Era un número con prefijo gallego. «Diga, señor del Olmo, soy Lucas Aranda. Creo que necesitamos hablar». El corazón de Iván se detuvo por un momento. «¿Quién coño eres tú?» «Un amigo de Valeria. Y alguien que tiene información que podría interesarle». «¿Dónde está ella? ¿Está contigo?» «Eso no es relevante. Lo que importa es que usted deje de acosarla. Las llamadas a través de su asistente, las amenazas legales, todo tiene que parar». Iván sintió una furia ciega apoderándose de él. «Me estás amenazando, imbécil. Sabes quién soy. Sé exactamente quién es». La voz de Lucas era inquietantemente calmada. «Un hombre que está perdiendo todo lo que una vez tuvo, porque nunca aprendió la diferencia entre respeto y miedo. Valeria me ha contado todo, señor del Olmo. Todo. Esa perra no tiene derecho a...» «Cuidado». La voz de Lucas se había vuelto peligrosa. «Está hablando de una mujer extraordinaria, que tuvo la desgracia de creer que usted era capaz de amor genuino. ¿Qué quieres? Quiero que entienda que Valeria ha seguido adelante con su vida. Está floreciendo de maneras que usted nunca permitió cuando la tenía en una jaula dorada. Y si continúa molestándola, me aseguraré de que cierta información sobre sus prácticas empresariales llegue a los medios correctos». El teléfono se cortó, dejando a Iván temblando de rabia e impotencia. Por primera vez en su vida adulta, alguien le había hablado como si él fuera insignificante. Esa noche, en su ático vacío, Iván se emborrachó con el whisky escocés de 1.000 euros que había estado guardando para celebrar la apertura de su restaurante en Barcelona. Pero no había nada que celebrar. Su imperio se desmoronaba gradualmente, sus enemigos se multiplicaban, y la única persona que había sido leal a él había demostrado ser más fuerte de lo que jamás imaginó. Mientras el alcohol quemaba su garganta, Iván comprendió algo que lo aterró más que la bancarrota. Había perdido a Valeria no porque ella fuera débil, sino porque él había sido demasiado ciego para ver que siempre había sido fuerte. Y ahora esa fuerza se había vuelto contra él de la manera más silenciosa y devastadora posible. Simplemente había dejado de importarle lo que él opinara. En la distancia, las campanas de la Catedral de Sevilla marcaban la medianoche, como si anunciaran el final de un reino construido sobre arena. La noticia llegó a Valeria a través de un email que había estado evitando revisar durante días. Su antigua compañera de trabajo en Sevilla, Patricia, le escribía con una urgencia que traspasaba la pantalla del portátil de su abuela. «Valeria, necesito contarte algo importante. Los medios están empezando a hablar de los problemas de Iván, y tu nombre ha salido mencionado. Nada malo, pero sí como la chef talentosa que trabajaba en las sombras. Hay periodistas preguntando por ti. Creo que podría ser el momento de que cuentes tu versión de la historia». Valeria cerró el portátil lentamente, sintiendo cómo su estómago se contraía. Había pasado un mes en Galicia y estaba sentada en la terraza de la casa de su abuela, donde había estado trabajando en el proyecto que había comenzado a tomar forma durante las últimas semanas. Un pequeño libro de recetas gallegas tradicionales que había empezado como terapia personal y que ahora se había convertido en algo más ambicioso. «¿Malas noticias?», preguntó Lucas,
que acababa de llegar con una cesta de verduras del huerto de un amigo agricultor en Carballo. «No sé si buenas o malas», respondió Valeria mostrándole el email. «Parece que el mundo exterior finalmente se está enterando de que existo». Lucas leyó el mensaje con expresión pensativa, luego se sentó a su lado en el banco de madera que daba vista al valle. «¿Qué quieres hacer? Esa es la pregunta, ¿verdad?». Valeria suspiró. «Durante 3 años, mi respuesta automática habría sido esconderme, evitar cualquier conflicto, proteger la imagen pública de Iván. Pero ahora... Ahora pienso en todas las mujeres que tal vez están viviendo lo que yo viví, talentosas, creadoras, pero invisibles porque alguien más se lleva todo el crédito». Lucas tomó su mano gentilmente. «¿Sabes qué he aprendido en este tiempo contigo? Que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo». «Mi abuela dice algo similar», sonrió Valeria. «Dice que las mujeres de nuestra familia han sobrevivido siglos porque aprendieron a transformar el dolor en propósito». En ese momento, Estrella apareció en la terraza cargando una bandeja con café y las magdalenas que había horneado esa mañana. A sus 75 años tenía una manera de moverse que irradiaba una energía tranquila pero imparable. «¿De qué conspiran estos dos jóvenes?», preguntó con una sonrisa traviesa. Valeria le explicó la situación a su abuela, quien escuchó en silencio mientras servía el café en las tazas de porcelana que habían pertenecido a su propia abuela. «¿Sabes lo que hizo mi madre durante la guerra?», preguntó Estrella cuando Valeria terminó de hablar. «No, abuela. Cuando los hombres se fueron al frente y nos quedamos solas, ella organizó a las mujeres del pueblo para que siguiéramos funcionando. Compartimos recursos, cuidamos los cultivos juntas, protegimos a los niños. Pero lo más importante que hizo fue escribir. Escribió cartas a otras aldeas, organizó redes de apoyo, documentó lo que estaba pasando para que la historia no se perdiera». Estrella se acercó a Valeria y le puso una mano arrugada pero firme en el hombro. «Lo que me estás contando es que tienes la oportunidad de usar tu voz para ayudar a otras mujeres. ¿Crees que deberías desperdiciar esa oportunidad por miedo?». Valeria sintió algo que se cristalizaba dentro de su pecho. No era solo determinación, era claridad absoluta sobre lo que debía hacer. «Tienes razón, abuela», dijo finalmente. «Es hora de hablar». Esa tarde, Valeria llamó a Patricia y le pidió el contacto de los periodistas que habían preguntado por ella. También hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su hermana Macarena en Barcelona. «Valeria», la voz de Macarena sonaba sorprendida. «¿Va todo bien? No sueles llamar entre semana». «Maca, necesito tu ayuda», dijo Valeria directamente. «Voy a salir públicamente a contar mi historia sobre Iván del Olmo, y quiero hacerlo bien». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura? Ese tipo de exposición mediática puede ser brutal». «Estoy segura, pero necesito un abogado en Barcelona que entienda de propiedad intelectual y derechos de autor». «¿Propiedad intelectual?». «Maca, durante 3 años creé recetas, menús completos, conceptos gastronómicos que Iván presentó como propios. Tengo cuadernos llenos de mis ideas originales, fotos de platos que diseñé, incluso emails donde le envío propuestas que después aparecieron en sus restaurantes sin mi nombre». La respiración de Macarena se aceleró al otro lado del teléfono. «Valeria, ¿estás hablando de plagio sistemático?». «Exactamente. Dios mío, ¿por qué no me dijiste nada antes?». «Porque estaba demasiado perdida como para ver lo que realmente estaba pasando. Pero ahora veo todo con claridad». Durante las siguientes 2 semanas, Valeria trabajó meticulosamente con la abogada que Macarena le había recomendado, Teresa Ruiz, una especialista en propiedad intelectual con una reputación impecable. Juntas, documentaron cada receta, cada email, cada fotografía que demostrara la autoría de Valeria. Esa noche, Lucas y Valeria caminaron por la playa de Doniños bajo un cielo estrellado que parecía infinito. El sonido de las olas contra las rocas creaba una banda sonora perfecta para la conversación que necesitaban tener. «¿Estás preparado para lo que viene?», preguntó Valeria, deteniéndose frente a una roca grande donde se sentaron. «¿Te refieres a que tu historia vaya a salir en los medios?». «Me refiero a todo. Los periodistas, la atención, probablemente demandas, una batalla legal que puede durar meses. No va a ser fácil estar cerca de mí durante ese proceso». Lucas la miró con una intensidad que la hizo sonrojar, incluso en la oscuridad. «Valeria,
Este tiempo contigo ha sido el más auténtico de mi vida. He redescubierto mi pasión por la fotografía. He aprendido lo que significa amar a alguien sin querer cambiarla. Y he visto cómo una mujer extraordinaria recupera su poder. ¿Crees que voy a salir huyendo ahora que las cosas se ponen interesantes? Valeria sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. «Te amo», susurró, y al decirlo se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que pronunciaba esas palabras sin miedo, sin condiciones, sin esperanzas de recibir algo a cambio. «Yo también te amo», respondió Lucas, besándola bajo las estrellas, con una ternura que la hizo sentir completa por primera vez en años. Cuando regresaron a casa, encontraron a Estrella despierta en la cocina, preparando una infusión de hierbas medicinales. «¿Todo bien, abuela? ¿No puedes dormir?» «Estoy perfectamente, miña nena, pero había algo que quería darte antes de que empieces esta nueva etapa de tu vida». Estrella desapareció unos minutos y regresó con una caja de madera tallada que Valeria reconoció inmediatamente. Había pertenecido a su bisabuela. «¿Qué es, abuela?» «Ábrela». Dentro había documentos antiguos, fotografías amarillentas y un cuaderno de cocina manuscrito con letra cuidadosa. «Estas son todas las recetas originales de las mujeres de nuestra familia durante los últimos 100 años. Recetas que nunca se han publicado, técnicas que han pasado de madre a hija, secretos culinarios que son solo nuestros». Valeria sintió el peso de la historia en sus manos. «Abuela, no puedo aceptar esto. No te estoy dando nada, niña. Te estoy devolviendo lo que siempre fue tuyo. Es hora de que el mundo conozca lo que las mujeres como nosotras somos capaces de crear». Esa noche, Valeria se durmió abrazada al cuaderno de recetas de su familia, con Lucas a su lado y el sonido del océano recordándole que algunas fuerzas de la naturaleza son imparables. Al día siguiente, comenzaría la batalla más importante de su vida. Pero ya no era la misma mujer que había bloqueado a Iván 6 semanas atrás. Era alguien completamente nueva, una mujer que sabía su valor y estaba dispuesta a luchar por él. El estudio de televisión de Canal Sur en Sevilla bullía de actividad cuando Valeria llegó acompañada de su abogada, Teresa Ruiz, una mujer de 50 años, con una reputación férrea en casos de propiedad intelectual. Habían volado desde A Coruña esa mañana, y Valeria llevaba consigo una maleta que contenía algo más valioso que cualquier documento legal: 2 meses de evidencias meticulosamente documentadas. «¿Estás preparada?», preguntó Teresa mientras revisaban los puntos clave una vez más. «Más de lo que he estado nunca», respondió Valeria, sorprendiéndose a sí misma por la calma en su voz. El programa Andalucía en Profundidad tenía una audiencia de más de 1 millón de espectadores y la entrevista se emitiría en directo. La presentadora, Mercedes Vidal, era conocida por su estilo directo pero justo y había mostrado un interés genuino en la historia de Valeria cuando hablaron por teléfono. Lucas había querido acompañarla, pero Valeria le había pedido que se quedara en Galicia con su abuela. Esta batalla tenía que librarla sola. «Valeria Montes, buenas tardes», saludó Mercedes cuando comenzó la grabación. «Durante 3 años, usted trabajó en la sombra para Iván del Olmo, cuyo imperio gastronómico se está desmoronando en estos momentos. Háblenos de esa experiencia». Valeria respiró profundo y comenzó a hablar. Sin ira, sin victimismo, pero con una claridad que cortaba como un cuchillo afilado. «Mercedes, durante 3 años fui la autora intelectual de muchos de los platos que hicieron famosos a los restaurantes de Iván del Olmo. Pero mi nombre nunca apareció en ningún menú, ninguna revista, ningún reconocimiento público». Mostró el primer documento, un cuaderno lleno de recetas escritas a mano, con fechas que se remontaban a 3 años atrás. «Esta es mi letra, estas son mis ideas originales». Y esta, mostró una fotografía impresa, es la misma receta que apareció un mes después en la revista gastronómica española, firmada por el señor del Olmo como creación propia. Mercedes examinó los documentos con visible interés. «¿Tiene más evidencias de este plagio sistemático?» «Tengo 243 recetas documentadas, Mercedes. Emails donde envío propuestas de menús estacionales, fotografías que tomé de platos que diseñé, incluso grabaciones de audio donde discuto conceptos gastronómicos que después aparecieron en entrevistas del señor del Olmo, presentándolos como epifanías personales».
La cifra había sido calculada cuidadosamente con Teresa. Cada receta original que podían probar legalmente, cada email con fecha verificable, cada fotografía con metadata intacta. La entrevista continuó durante 40 minutos. Valeria habló de la manipulación emocional, del aislamiento profesional, de cómo había sido reducida a una sombra mientras Iván brillaba con luz ajena. Pero lo más poderoso de todo fue cuando Mercedes le preguntó por qué había decidido hablar ahora, porque me di cuenta de que mi silencio no solo me dañaba a mí, sino a todas las mujeres talentosas que están viviendo situaciones similares. En la industria gastronómica, en el mundo del arte, en cualquier sector donde los hombres poderosos toman el trabajo de mujeres brillantes y lo presentan como propio. Cuando la entrevista terminó, el teléfono de Valeria ya había comenzado a sonar. Periodistas de medios nacionales, chefs de toda España que querían mostrar su apoyo y docenas de mujeres que se identificaban con su historia. Pero había una llamada que esperaba y que llegó exactamente 3 horas después de la emisión. Era Carmen, la asistente de Iván, pero esta vez su voz sonaba diferente, temblorosa, liberada. Valeria, acabo de renunciar. No podía seguir trabajando para él después de verte en televisión. Carmen, ¿estás bien? Estoy aliviada. Quería decirte algo importante. Tengo copias de todos los emails que intercambió contigo, incluidos aquellos donde él modificaba tus recetas solo para cambiar algunos ingredientes y poder presentarlas como propias. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Estás dispuesta a testificar? Ya envié todo a tu abogada. Y hay algo más. Hay otras mujeres, Valeria. Una pastelera en Granada, una sommelier en Madrid, una chef especializada en cocina molecular en Barcelona. Todas con historias similares a la tuya. Durante las siguientes semanas, el caso tomó dimensiones que nadie había anticipado. Lo que comenzó como la historia personal de Valeria se convirtió en un movimiento nacional. Yo también fui invisible. Comenzó a crecer gradualmente en las redes sociales, pero de manera orgánica, a medida que más mujeres encontraban el valor para compartir sus experiencias. Esa noche, en su hotel en Sevilla, Valeria recibió una videoconferencia de emergencia con Teresa y Macarena, quien había llegado desde Barcelona para apoyar a su hermana. Valeria, esto es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Teresa con emoción contenida. Con las evidencias que tienes, más los testimonios que están surgiendo, podemos no solo demostrar plagio, sino también establecer un patrón de abuso sistemático que podría resultar en compensaciones significativas. No quiero dinero, respondió Valeria inmediatamente. Quiero justicia. Quiero que ninguna otra mujer pase por lo que pasé yo. Puedes tener ambas cosas, intervino Macarena. El dinero que recuperes puede servir para crear algo positivo. Una fundación, becas para mujeres chefs, algo que trascienda tu historia personal. Al día siguiente, Valeria despertó con la noticia de que Juan, yo también fui invisible, había ganado tracción significativa durante la noche. No era viral al estilo de las redes sociales modernas, sino algo más profundo. Centenares de mujeres compartían sus propias experiencias de abuso profesional de manera reflexiva y documentada. Pero la llamada que más la conmovió llegó de un número gallego que reconoció inmediatamente. Abuela, miña nena, acabo de ver la entrevista por internet. Tu abuelo estaría orgullosísimo de ti. ¿De verdad crees que hice lo correcto? Cariño, acabas de plantar semillas que crecerán durante generaciones. Algunas batallas no se libran solo por uno mismo, sino por todas las que vendrán después. Cuando Valeria colgó el teléfono, se dirigió a la ventana de su habitación que daba a la Catedral de Sevilla. La ciudad donde había perdido tanto se extendía bajo el sol andaluz, pero ya no la intimidaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Te amo por quien eres cuando nadie te está mirando, y te amo aún más por quien eres cuando todo el mundo te está mirando. Por primera vez en años, Valeria Montes se sintió completamente libre, no porque hubiera destruido a Iván del Olmo, sino porque había construido algo mucho más poderoso, una voz que ningún hombre podría volver a silenciar jamás. La guerra había comenzado, pero ella ya había ganado la batalla más importante, la batalla por su propia alma. 8 meses después de la entrevista televisiva que cambió todo, Valeria se encontraba de pie en la cocina de su nuevo restaurante en el puerto pesquero de Malpica de Bergantiños. Las paredes de piedra centenaria habían sido restauradas con amor,
y los grandes ventanales ofrecían una vista panorámica del Atlántico que cambiaba de color según el humor del cielo. Estrella, llamado así en honor a su abuela, no era el tipo de restaurante que aparecía en las guías de lujo. Era algo mucho más poderoso, un lugar donde la comida contaba historias verdaderas, donde cada plato era una celebración de las tradiciones gallegas filtradas a través de la creatividad auténtica de Valeria. La mañana de la inauguración oficial, mientras ultimaba los detalles del menú que serviría a los primeros clientes, recibió una llamada que había estado esperando durante meses. «Valeria, soy Teresa. Tengo noticias». Su abogada sonaba triunfante, y Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. El juez ha dictado sentencia. Iván del Olmo ha sido declarado culpable de apropiación indebida de propiedad intelectual en 243 casos documentados. La compensación económica asciende a 2.400.000 euros, y además, Valeria se sentó en una silla sintiendo las piernas débiles. Además que, tiene prohibición de usar cualquiera de las recetas creadas por ti durante 10 años. Sus restaurantes restantes tendrán que retirar de sus menús todos los platos que fueron identificados como tuyos, y debe publicar una disculpa pública reconociendo tu autoría. Y él cómo lo tomó. Su imperio ya no existe, Valeria. El último restaurante cerró hace 3 semanas. Está declarado en bancarrota personal y enfrenta cargos adicionales por evasión fiscal. Su carrera en la gastronomía ha terminado para siempre. Cuando Valeria colgó, no sintió la satisfacción vengativa que había esperado. En su lugar, había una sensación extraña de cierre, como cuando terminas de leer un libro doloroso pero necesario. Lucas apareció cargando una caja de langostinos que acababa de comprar directamente de los pescadores locales. En estos meses se había convertido no solo en su pareja, sino en su socio creativo. Él fotografiaba los platos de Valeria para el libro de cocina gallega que estaban preparando juntos, y ella cocinaba inspirada por las historias que él descubría en cada rincón de la costa. «¿Buenas noticias?», preguntó leyendo la expresión en su rostro. «Las mejores», respondió Valeria, contándole sobre la sentencia. «¿Y cómo te sientes?». Valeria reflexionó un momento antes de responder. «Libre, completamente libre. No porque Iván haya perdido, sino porque finalmente he ganado algo que nunca tuve, el reconocimiento de que mi trabajo tiene valor por sí mismo». Esa tarde, mientras preparaba los últimos detalles para la inauguración, llegó su abuela acompañada de Macarena, que había viajado desde Barcelona con su novio, un arquitecto catalán que había caído rendido ante el encanto de Estrella Montes. «¿Nerviosa?», preguntó Macarena, ayudando a Valeria a ajustar los ramos de flores silvestres que decorarían las mesas. «Todo lo contrario», respondió Valeria. «Por primera vez en mi vida sé exactamente dónde pertenezco». La inauguración de Estrella fue todo lo que Valeria había soñado y más. No hubo críticos gastronómicos de Madrid buscando defectos sofisticados ni empresarios poderosos evaluando el potencial comercial del concepto. En lugar de eso, llenaron el restaurante los pescadores locales, familias de la zona, artistas que habían encontrado refugio en la costa gallega y algunas de las mujeres que se habían unido al movimiento Yo también fui invisible después de su entrevista televisiva. El menú degustación que había diseñado contaba la historia de su familia a través de platos que fusionaban tradición e innovación. Percebes con crema de grelos y aceite de berberechos, empanada deconstructada de zamburiñas con masa de maíz crujiente y como postre, una reinterpretación de la tarta de Santiago con helado de hierba luisa que había sido la receta favorita de su bisabuela. «Señorita Valeria», se acercó un hombre mayor que había llegado solo. «Soy Tomás Varela, crítico gastronómico de La Voz de Galicia. Quería felicitarla personalmente». Valeria sintió un momento de pánico, pero se obligó a mantener la calma. «Gracias, señor Varela. ¿Qué le ha parecido? En 30 años escribiendo sobre comida, pocas veces he probado algo que me haga sentir como si estuviera saboreando la historia de un lugar. Su cocina no intenta impresionar, simplemente es auténtica. Y eso en estos tiempos es más revolucionario que cualquier técnica molecular». Cuando el último cliente se fue, cerca de la medianoche, Valeria, Lucas, su abuela y Macarena se sentaron en la terraza del restaurante con una botella de albariño que había estado guardando para esta ocasión especial.
¿Sabes lo que más me emociona de todo esto?, dijo Valeria, mirando las estrellas que se reflejaban en el agua oscura del puerto. ¿Qué?, preguntó Lucas, tomando su mano. Que dentro de unos años, cuando alguna chica joven esté pasando por lo que yo pasé, podrá leer mi historia y saber que es posible salir adelante, que es posible recuperar tu voz después de que te la hayan quitado. Estrella, que había estado inusualmente callada durante la celebración, se acercó a su nieta y la abrazó. Tu abuelo siempre decía que las mujeres más fuertes son aquellas que han estado rotas y han elegido sanar en lugar de vengarse. Has honrado a todas las generaciones que te precedieron, niña nena. 2 meses después, Valeria recibió la llamada que sellaría definitivamente este capítulo de su vida. Era un editor de Barcelona interesado en publicar su libro de cocina gallega, pero con una propuesta que la sorprendió. Querían incluir también su historia personal como ejemplo de superación. No será solo un libro de recetas, explicó el editor. Será un testimonio de cómo la comida puede ser un vehículo de sanación personal y justicia social. Cuando colgó el teléfono, Valeria caminó hasta la playa donde Lucas estaba fotografiando el amanecer. Se quedaron en silencio, observando cómo el sol convertía el océano en un espejo dorado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Lucas. De haber tomado el camino difícil, me refiero. Valeria sonrió, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro. El camino fácil me habría mantenido invisible para siempre. El camino difícil me devolvió a mí misma. 10 meses después de bloquear por primera vez a Iván del Olmo, Valeria Montes había descubierto algo que ningún abusador podría quitarle jamás, que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de su propia capacidad de crear, amar y crecer. Y en la cocina de Estrella, rodeada del aroma del mar y el sonido de las gaviotas, cocinaba no para demostrar nada a nadie, sino por la pura alegría de transformar ingredientes simples en momentos de felicidad auténtica, porque al final, la verdadera libertad no se encuentra escapando de quienes nos han dañado, sino construyendo una vida tan plena que el pasado se convierte en solo eso, pasado. El bloqueo que había comenzado como un acto de desesperación se había transformado en el primer paso hacia una vida extraordinaria, y Valeria Montes, por primera vez en su existencia, era exactamente quien estaba destinada a ser. Primavera de 2030. El sol de abril bañaba los jardines del Hotel Parador de Santiago de Compostela, donde se celebraba la 5ª edición del Congreso Estrella, Mujeres que transforman la gastronomía. Lo que había comenzado como un pequeño encuentro de chefs gallegas se había convertido gradualmente en el evento gastronómico feminista más importante de Europa, atrayendo a cientos de profesionales de toda España y más allá. Valeria Montes Aranda caminaba entre los stands de degustación con una sonrisa que irradiaba la serenidad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. A sus 33 años, había logrado algo que trascendía cualquier reconocimiento individual. Había creado un movimiento que cambiaba vidas. «Mamá, ¿puedo probar esa empanada?», preguntó Estrella, su hija de 2 años, señalando con curiosidad hacia un puesto donde una chef asturiana presentaba sus creaciones. «Por supuesto, mi amor», respondió Valeria, alzando a la pequeña que había heredado los ojos verdes de su madre y la tranquilidad contemplativa de su padre. Lucas apareció a su lado, cargando una cámara que ya era parte inseparable de él y sosteniendo la mano de Diego, el hijo de 4 años que habían adoptado juntos el año anterior. El niño había llegado a sus vidas a través de la Fundación Estrella, que ayudaba a familias en crisis proporcionando comidas nutritivas y oportunidades laborales en el sector gastronómico. «¿Cómo va la conferencia inaugural?», preguntó Lucas, besando suavemente la mejilla de su esposa. «Emocionante. Carmen acaba de anunciar que va a abrir su 3er restaurante en Madrid, y la chef que conocimos en Barcelona ha conseguido financiación para su proyecto de cocinas comunitarias». Lucas sonrió, capturando discretamente con su cámara el momento en que Valeria observaba con orgullo maternal a las mujeres que habían encontrado su voz gracias al camino que ella había abierto 5 años atrás. El libro Estrella, Recetas de Libertad se había convertido en un bestseller internacional, traducido a 12 idiomas. Pero más importante que las ventas era el impacto. Cientos de cartas llegaban mensualmente de mujeres que habían encontrado el valor para salir de relaciones tóxicas, reclamar su trabajo robado o simplemente
perseguir sus sueños culinarios sin pedir permiso a nadie. Señora Valeria, se acercó una joven de unos 25 años con expresión nerviosa pero determinada. Soy Patricia Herrera de Córdoba. Quería agradecerle personalmente. ¿Agradecerme qué?, preguntó Valeria con genuina curiosidad. Hace 3 años leí su libro cuando estaba en la misma situación que usted vivió. Mi jefe se llevaba el crédito por todos mis postres de autor. Su historia me dio fuerzas para denunciarlo y abrir mi propia pastelería. Ahora tengo 4 empleadas y acabamos de ganar el Premio Regional de Repostería Innovadora. Valeria sintió esa calidez familiar en el pecho que experimentaba cada vez que su historia tocaba otra vida de manera positiva. Patricia, el valor estaba dentro de ti desde siempre. Solo necesitabas que alguien te recordara que merecías usarlo. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín del parador bajo la atenta mirada de la abuela Estrella, que a los 80 años seguía siendo el alma de la familia, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Mercedes Vidal, la periodista que había conducido aquella entrevista televisiva que cambió todo. Valeria, tengo noticias que te van a interesar. ¿Recuerdas a Iván del Olmo? El corazón de Valeria dio un pequeño salto, pero no de miedo como antaño, sino de curiosidad neutral. ¿Qué pasa con él? Acaba de publicar un libro. Se llama Caída y Redención, Confesiones de un chef caído en desgracia. En él reconoce públicamente todo lo que te hizo, pide perdón y cuenta cómo perdió su imperio por sus propias decisiones destructivas. Valeria guardó silencio un momento, procesando la información. ¿Y qué opinas tú? ¿Es sincero? Parece genuino, Valeria. Lleva 2 años trabajando como chef de línea en un pequeño restaurante familiar en Cádiz, sin reconocimiento, sin glamour. Aparentemente ha estado en terapia psicológica y dice que escribir el libro fue parte de su proceso de sanación. Cuando Valeria colgó, se quedó sentada en silencio en la terraza del hotel, mirando las torres de la Catedral de Santiago que se alzaban contra el cielo dorado del atardecer. Lucas se sentó a su lado. ¿Todo bien?, Valeria le contó sobre la llamada, y él escuchó sin interrumpir. ¿Cómo te hace sentir eso?, preguntó cuando ella terminó. Extrañamente, en paz, respondió Valeria tras reflexionar. Durante años, parte de mí se preguntaba si él alguna vez entendería el daño que causó. Saber que finalmente lo reconoce no cambia mi pasado, pero cierra un círculo que no sabía que estaba abierto. ¿Vas a leer el libro? Quizás algún día, pero no es una prioridad. Mi historia ya no gira en torno a lo que él hizo o dejó de hacer. Esa noche, durante la cena de clausura del Congreso, Valeria fue invitada a dar el discurso final. De pie frente a 200 mujeres que representaban el futuro de la gastronomía española, habló desde el corazón. Hace 5 años, pensé que bloquear a alguien en mi teléfono era el acto más valiente que había hecho en mi vida. Pero me equivocaba. Lo más valiente no fue cerrar esa puerta. Fue abrir todas las ventanas que vinieron después. Cada una de ustedes representa una ventana abierta hacia un futuro donde el talento femenino no necesita pedir permiso para brillar. Los aplausos resonaron en el salón, pero Valeria ya estaba pensando en el día siguiente, en los desayunos familiares en su casa frente al mar, en las nuevas recetas que quería experimentar, en las fotografías que Lucas tomaría para su próximo libro, en las risas de sus hijos corriendo por la playa. Más tarde, mientras paseaba por las calles medievales de Santiago de la mano de Lucas, con los niños dormidos en sus brazos y la abuela Estrella caminando a su lado contando historias del pasado, Valeria sintió algo que nunca había experimentado en sus años con Iván: completitud absoluta. No porque su vida fuera perfecta, sino porque era auténticamente suya. El bloqueo que comenzó todo había sido más que una liberación digital. Había sido el primer paso hacia una vida donde cada decisión la tomaba ella, cada sueño lo perseguía por mérito propio y cada día lo construía sobre la base sólida del amor propio y la autenticidad. Y en la distancia, las campanas de la catedral sonaron marcando la medianoche, como si celebraran no solo el fin de otro día, sino el infinito de posibilidades que se abría cada mañana para una mujer que había elegido escribir su propia historia. Porque al final, la verdadera libertad no se mide en lo que dejas atrás, sino en la belleza de lo que construyes cuando finalmente sabes quién eres. Fin. A veces, las decisiones más pequeñas cambian el rumbo de toda una vida. Un bloqueo,
una llamada no contestada, una puerta cerrada, pero también una sonrisa de vuelta, una mano extendida, una ventana abierta. La libertad llega cuando entendemos que somos nosotros quienes elegimos qué puertas cerramos y cuáles abrimos. Si descubrieras que alguien cercano está robando tus sueños y haciéndote creer que es por amor, ¿tendrías el valor de bloquear a esa persona para siempre, aun sabiendo que eso podría cambiar tu vida completamente? Valeria tuvo esa valentía. ¿Y tú? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.